Todos nos merecemos alcanzar nuestra mejor versión y todos deberíamos de luchar por ser nuestra mejor versión. Nuestro foco debería de estar realmente ahí. Somos enseñados y educados de una forma a creer que el éxito, ¿no? Y que el verdadero éxito pues es tener éxito, sobre todo pues mucho en el tema material, a nivel financiero, a nivel de relaciones, pero si lo llevamos sobre todo al mundo de los negocios, al mundo del emprendedurismo, pues del emprendimiento, pues o sea, el foco está muchísimo en el tema del dinero, en el tema financiero, etcétera, etcétera, y en el tema de los bienes materiales, ¿no? Cuando realmente una de las cosas principales que deberíamos de construir, lo primero debería ser nuestra mejor versión. Ese debería ser nuestro primer propósito, ¿no? Ese debería ser nuestro primer objetivo y el propósito inicial de cualquier ser humano, ser tu mejor versión, porque las cosas tienen un orden lógico y un orden que hay que cumplir, que debería ser así, ¿no? Y que es ser, hacer, tener. O sea, muchos ya hemos escuchado esto y muchos sabemos de esto, ¿no? No es la primera vez que lo habrás escuchado y seguro que estarás cansado de oír esto y no sé, de leerlo, de escuchar a otras personas hablar sobre ello y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el ser, el tener y el hacer y este orden, ¿no? De primero ser, después tener. O sea, no, disculpa, primero ser, después hacer y después tener, ¿no? Pero yo, o sea, esto lo he vivido plenamente ahora en estos últimos años de mi vida y ha sido un aprendizaje de vivencia, ¿no? De experiencia vivida realmente. Ya no es algo que digas tú, bueno, pues es algo que he leído en los libros y algo que se dice y algo que escuchas y algo que oí decir pues a un mentor, etcétera, etcétera, o lo que sea, o a un coach. No, es algo que la vida me ha enseñado, me lo ha enseñado con la experiencia de lo que he vivido y lo que ha pasado, ¿no? Y lo que ha pasado es pues que yo estaba viviendo mi vida normalmente, ¿no? Conocí a la madre de mi hija en 2017, nos conocimos, iniciamos nuestra relación, todo fue maravillosamente bien. Después empezamos a trabajar juntos también. Ella ya tenía un negocio, una misión, yo me uní a su misión. Decidimos también, o sea, que yo formase parte del negocio y decidimos hacernos socios y crear la empresa en conjunto. Y en estos últimos años, o sea, desde 2018, 19, 20, 21, 22 y 23, o sea, hicimos crecer la empresa a patamares, o sea, a niveles inimaginables, ¿no? O sea, a nivel financiero la hemos llevado a tener grandes resultados, ¿no? En 2020, 21 y 22 ya llegamos a cifras de 7 dígitos anuales y en cierta manera, pues eso, ¿no? Yo consideraba que había alcanzado pues cierto nivel de éxito, ¿no? Ya en la vida, o sea, habíamos conseguido la casa de nuestros sueños, teníamos un negocio próspero y abundante, viajábamos, hacíamos formaciones por todo el mundo, o sea, teníamos un estilo de vida que queríamos, ¿no? Y hacíamos lo que queríamos y realmente estábamos muy bien, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que mi nivel de desarrollo no acompañó a ese crecimiento, ¿no? O sea, no acompañó a ese crecimiento. O sea, yo, a pesar de ser una persona que sí que me desarrollo mucho, hago mucha formación y hago muchísimas cosas, me descuidé en mi energía masculina, descuidé completamente mi energía masculina. Tenía una vida bastante sedentaria, ya que el trabajo era todo online, trabajaba sentado, no hacía ejercicio, no cuidaba de mí, empecé a tener malos hábitos con la alimentación, después aún se sumaron más hábitos tóxicos y malos hábitos pues como el acostarse muy tarde y levantarse tarde, etcétera, etcétera, y al final unas cosas fueron llevando a otras. El estilo de vida de comer andar a comer en muchos restaurantes, en muchos hoteles, buffets libres,
comidas con la familia, reuniones familiares, donde pues en los últimos años empezó a haber pues la ingesta de alcohol, etcétera, etcétera, y todo eso me empezó a llevar a un nivel de abandono propio que se empezó a convertir pues peligroso, muy peligroso. En 2023 alcanzó ya niveles bastante peligrosos donde ya mi salud pues está bastante dañificada, ¿no? Y al final eso me llevó a una situación física pues bastante lamentable, ¿no? O sea, 129 kilos llegué a pesar, estaba ya con bastantes desafíos a nivel de salud, a punto de ser diagnosticado con diabetes B y varias cosas. Y al final pues todo esto me llevó a esa situación, ¿no? De no estar en mi mejor versión. Yo no estaba en mi mejor versión y por lo tanto, o sea, al final todo se desmoronó, ¿no? En 2023 la vida me golpeó muy duro, la madre de mi hija decidió terminar la relación conmigo, o sea, nuestro negocio empezó a ir cuesta para abajo, empezaron a manifestarse bastantes desafíos financieros, muchos problemas empezaron a manifestarse y al final una cosa empezó a llevar a la otra y todo empezó a ir pues cuesta abajo, ¿no? Y bueno, o sea, todo esto a mí me llevó pues realmente drásticamente la vida a enfocarme en mí, ¿no? O sea, solo me quedó ese camino de enfocarme en mí, en mi proceso personal, de pues recuperar mi poder personal, recuperarme físicamente, mi mejor versión, trabajar por mí mismo. Y en 2023 fue lo que hice, ¿no? Poner ese foco en mí, trabajar completamente en mí, meterme después en el gimnasio también, empezar a ir al gimnasio, empezar a entrenar diariamente, todos los días, de lunes a domingo, todos los días, los 7 días de la semana, empezar a cuidar mi alimentación, empezar con un estilo de vida muy fitness, empezar a apasionarme completamente por todo esto y bien, y los resultados pues saltan a la vista, ¿no? Y el cambio ha sido brutal y tengo estado construyendo pues la mejor versión física de mi vida, ¿no? Y no solo eso, ¿no? O sea, este estilo de vida también de implementar buenos hábitos más saludables y disciplinados, pues también ha impactado muchísimo en mi mentalidad, no solo en la forma física, ¿no? Y al final la mejor versión de uno propio es en todo, ¿no? No solo es lo físico, sino es la mentalidad, tu actitud, o sea, todo, ¿no? Cómo afrontas los desafíos, ¿no? La capacidad que tú tienes ahora para afrontar los desafíos, que cada vez mi capacidad para afrontar desafíos es mayor y la mentalidad y la actitud es más positiva, ¿no? Y entonces al final todo esto pues me llevó a sacar esta conclusión y a llevar esta reflexión, ¿no? De cómo yo me había abandonado estos últimos años, cómo me había dejado llevar a una situación física lamentable y cómo no había estado yo pues trabajando en mi mejor versión y cuán importante es una persona pues trabajar en su mejor versión para después realmente las cosas estar alineadas, ¿no? Porque si las cosas no están alineadas, si tú no estás alineado con ser tu mejor versión, trabajar en tu mejor versión, estar empoderado, estar como hombre, hablamos de hombres, ok, soy hombre, yo lógicamente voy a siempre hablar desde la experiencia de un hombre con energía masculina, lógicamente claro que también tenemos energía femenina, pero en este caso mi proceso es más desarrollar la energía masculina. Entonces como hombre en este proceso, o sea, súper importante pues desarrollar esta energía masculina, ¿no? Y estar súper alineado, y cuando te abandonas en esa energía pues al final, o sea, una cosa lleva a la otra, ¿no? Y al final pues todo repercute en la mentalidad que tienes para afrontar las cosas, los desafíos y bueno, y la vida también es muy sabia, ¿no? Que nos trae las cosas, siempre están aconteciendo para nosotros, ¿no? Hoy puedo ver que todo lo que pasó en 2023 fue una bendición para mí, para llevarme realmente ahora a este momento que estoy en el mejor momento de mi vida, ¿no? O sea, a nivel personal. O
O sea, cuidándome más que nunca, desarrollándome a nivel físico, en mi mejor versión. Nunca he estado físicamente tan bien como en este momento de mi vida. Y seguimos este camino, y espero que este vídeo también pueda servir de inspiración para que otros hombres pues inicien este camino de desarrollar su mejor versión, ¿ok? ¿Cuál es tu propósito? Si tú no estás bien físicamente, si tú estás en una situación física lamentable, si tu salud no está bien, tu propósito ahora mismo es trabajar en tu mejor versión, que ese es tu propósito. Tu propósito es ser tu mejor versión. Y cuando seas tu mejor versión, ahí ya se verá y Dios ya te mostrará el camino, porque podrás inspirar a otras personas. Pero primero tenemos que crear nuestra mejor versión, ¿ok? Por eso, guerreros, vamos, seguimos caminando.